Entonces, como te digo, parte teórica, CFA, todo está en internet. Entonces, estas tres preguntas, como te digo, ¿no? La primera pregunta de 2 puntos, que no es una pregunta, simplemente es un regalo de puntos por un trabajo previo. No sé si hará lo mismo esta vez. Entonces, acá, el tema de, digamos que el tema de preguntas del CFA, hay un website que es como que chino, donde ustedes ponen literalmente la pregunta, le va a aparecer. Voy a hacer esta, por ejemplo, de acá, ¿no? ¿Cómo se hace esto, no? Esto es como que es poco numérico, lo puedo hacer. Entonces, dice que un inversionista compra una acción a $34 y simultáneamente escribe o emite, ¿no? Un call a 35 con un premium, con una prima de 3, ¿no? Entonces te pregunta, ¿cuál es la máxima pérdida o ganancia? Entonces recuerda, ¿no? Un short call, eso es lo que va a hacer. Primero el S0, ¿no? Eso lo va a comprar, ¿no? Ese es el precio que a 34, ¿no? También tenemos el strike, que en este caso es 35. Tenemos la prima, que en este caso es 3. Entonces, en esta situación, ¿no? Con estos datos, ¿cuál sería la pérdida máxima y la pérdida, perdón, ya, la ganancia máxima y la pérdida máxima? Entonces, para yo calcular la pérdida, perdón, la ganancia máxima primero, como este es un short call, yo voy a tener que considerar la prima, ¿no? Entonces, yo voy a emitir la prima, entonces, como yo emito el call, yo voy a recibir prima, ¿no? Pero también voy a tener que calcular la ganancia de entre ese 0 y ese K, ¿no? Entonces, yo voy a ganar la prima más, vamos a calcular el valor intrínseco de una call, es 0 o la diferencia entre estos dos, ¿no? Bueno, como es un short call, claro, está bien. Entonces, es un call, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos es 1. Entonces, ese 1 es mi ganancia por ganancia de capital, ¿no? Entonces, ese 1 se va a sumar a la prima porque yo estoy emitiendo la call. Entonces, mi ganancia es 4, ¿no? Como dice acá, 4 es la ganancia. Ahora, ¿cómo pruebo la pérdida cómo hago la fórmula de el máximo loss, ¿no? El máximo loss simplemente es el S0 menos la prima, ¿no? Esa es fórmula. Ahí me da 31. Son ejercicios simples del CFA, no es mucho cálculo. Tienen que saber unas fórmulas más. Ok, acá voy a pegar otras. Para hacer la pregunta 5, tienen que saber más o menos este cuadro, ¿no? Tienen que saber que los escenarios, ¿no? Cuando es mayor, cuando el precio se encuentra mayor acá, ¿no? En el caso del put, es out of the money, ¿no? Y el otro caso es la inversa, ¿no? In the money. Entonces, también cuando son iguales es out of the money en ambas situaciones. Entonces, más o menos sabiendo este cuadro, pueden responder a la número 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enunciado más cercano? Bueno, es la opción C, ¿no? El put con un strike de 35 tiene un valor intrínseco. ¿Por qué? Porque el strike está por encima del precio, está por encima del precio bueno, el strike está por encima del market value, ¿no? O sea, la diferencia es 5, ¿no? Entonces sí tiene un valor intrínseco. Las otras afirmaciones son falsas porque no caben en este cuadro, ¿no? Se contradicen. La pregunta número 6. También es teórico, ¿no? Dice, Anthony tiene una posición corta en un call, ¿no? Con un strike 94. El stock price está por debajo de 94 a expiración. ¿Qué pasaría
en la posición corta, ¿no? Entonces, en otras palabras, ST es menor acá, ¿no? Cuando es un call, en este caso, cuando este escenario se cumple, no se ejecuta, ¿no? Cuando el precio de mercado está por debajo del strike, no se ejecuta en el call, ¿no? Entonces, obviamente, la opción C es verdadera, ¿no? La persona que está en un long call, ¿no? No va a ejercer, no ejercería, ¿no? La opción. Entonces, el long call, en esta situación, no se ejecuta, ¿no? Si fuese viceversa, obviamente, se ejecuta. Pregunta número 7, ¿no? Para dos opciones de call europeas, pueden diferir cuando difieren el tiempo de expiración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La opción que tiene mayor plazo, bueno, teóricamente el que tiene mayor plazo, es como que vale casi igual que el corto plazo, ¿no? Es worth at least as much, o sea, al menos, vale al menos que el de corto plazo. Eso es lo que es la respuesta. Acá solamente voy a hacer puras de CFA. Y luego voy a hacer las de 3 puntos, ¿no? Acá hay otras de... En esta de acá, te dice, ¿no? El precio spot se está vendiendo a 18 y el inversionista cree que puede moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer él va a comprar un call con el precio de 20, con el precio strike de 20, y va a comprar dos puts. Dice que va a comprar dos puts con el precio de ejercicio 25. Dice que las premiums, en el caso de las premiums de las call, las primas, es de 2 y el prima de los puts es 9. Ahora te dice, ¿no? De dato que el precio pasa a ser 16, ¿no? Calcula la ganancia y pérdida de estas dos operaciones, ¿no? Cuando el precio es 16. Entonces, para yo calcular la ganancia de cada operación, voy a poner gain or loss, ¿no? Puede ser. Recuerden, cuando es un long call, nosotros vamos a pagar la prima, o sea, menos 2, más la ganancia más el valor intrínseco, ¿no? Del long call, ¿no? El valor intrínseco es 0 o, en el ST, a ver, premium es 2, ganancia es máximo entre ST menos K, sí. Entonces vamos a poner así, máximo entre 0 o ST menos K menos la prima. Entonces, por esta operación individual, pierdo 2. Vamos a ver la otra operación, con cuánto pierdo gano, ¿no? En este caso es al revés, ¿no? Acá voy a poner máximo. Como es un put, yo voy a poner 0 o K menos ST. Es al revés. Y voy a sumar la prima. Voy a restar la prima, ¿no? Igual, la resto porque la estoy comprando. Pero ojo que eso se multiplica por 2, ¿no? Porque son dos operaciones. Entonces, acá me da 0, ¿no? Entonces, mi ganancia neta, ¿no? Por decir, o pérdida, es la suma de estos dos, ¿no? Que es menos 2.
Entonces, obviamente, perdón, menos 2. Sí, la respuesta es menos 2, loss, ¿no? Ahí está, la de verde. Pregunta número 11. Teórica, ¿no? Es una interest rate cap and sell interest for equivalence. Es bueno, esa teoría es del CFA, ¿no? De verdad, no está ni siquiera en el libro de Holm, tienen que leer el CFA, pero sí es la respuesta. La opción B. De verdad no sé, nunca he escuchado ese tema, pero es más netamente el CFA. Pregunta 12. También teórica, ¿no? Tienes dos acciones con posiciones idénticas. Este es arbitraje, ¿no? Por definición. A ver, ¿qué hay más? 12 y la número 13, que es la última. Esta es la última de CFA, ¿no? Luego sigue las 3 puntos de práctica. Esta de CFA, acá se usa la ecuación de paridad. Entonces, te dice que el put, ¿no? Dice que el valor de una put con un strike de 100 vale 6, ¿no? Put vale 6 y el strike, voy a poner como X el strike, o también puede ser K lo mismo, voy a poner como X en este caso, vale 100. También me dice que el S, ¿no? El stock price es de 110. Tengo una tasa de interés libre a riesgo de 6% y me dice, ¿no? ¿Cuál es el valor? Usando la ecuación de la paridad, ¿cuál es el valor de la call, no? Y la ecuación de la paridad, si ustedes recuerdan, es C menos el call menos el put es igual al stock, no, al precio stock, menos el valor presente de la prima. Esa es la fórmula de la paridad. Entonces, lo único que tengo que despejar acá es el call, ¿no? Esto lo muevo hacia la derecha y despejo. Entonces, acá lo que me falta hallar, acá voy a poner un cálculo adicional, que acá va a ser el valor presente de la prima, que simplemente es esto, entre 1 más la tasa libre de riesgo al tiempo. El tiempo es acá 6 meses, dice 6 meses. Entonces voy a ponerlo 6 entre 12 o 0.5, lo mismo. Ese es el, ¿no? Ya tengo todo para despejar el call, ¿no? Entonces el call debería ser igual, ¿no? Más put, ¿no? Put más el precio del stock menos el valor presente de X o de K. Ahí está, 18.87. Y eso es todo la parte del CFA. ¿Alguna pregunta sobre esta sección del CFA? Normalmente viene como 10 preguntas, valen un punto, ¿no? Y no se preocupe, que esto se puede encontrar en internet. O sea, ponen literalmente lo que dice y lo encuentran. CFA, ok. Ahora vamos a ver las partes que valen 3 puntos, ¿no? Vamos a hacer este primero. Dice, este es un árbol de 2 etapas. Dice, ¿no? Actualmente el precio de una acción es de 50. Durante cada uno de los 2 siguientes semestres se espera que suba 7% o baje 7%. La tasa de interés es de 6% anual, con una opción de venta europea a un año, con un precio de ejercicio de 48. Si la opción de venta fuera americana, sería óptimo ejercerla de manera anticipada en alguno de las opciones fuese americano, ¿no? Entonces hay 2 preguntas acá. Primero vamos a calcular el precio, el europeo, ¿no? O sea, primero antes de llegar al americano tenemos que calcular el europeo. Entonces voy a poner los datos. El precio spot es 50, ese es 0. Acá no me dan dato. Normalmente
Quevedo, el otro profesor, te da datos de desviación estándar y tasa libre de riesgo, ¿no? Con eso armas tu árbol. Yo para armar mi árbol necesito aplicar estas fórmulas de acá. Acá, como dice que acá me dan de frente la U y el U y el down, ya me lo dan de frente. Entonces no necesito el dato de la desviación estándar. Entonces, igual, voy a poner igual, ¿no? Para que le sirva la plantilla, ¿no? Voy a poner 0, ¿no? O sea, no hay dato de eso. Debería darlo, en otros enunciados sí lo dan, pero en este caso no lo dan. La tasa libre de riesgo dice que es 6% anual, eso sí está. Dice que hay un rendimiento anual, a veces viene con dividendos, ¿no? En este caso no hay un rendimiento, no hay dividendos, o el Q, ¿no? Q es 0%. Esta Q que ven acá, ¿no? Para el R sombrero. No te dan de dato acá. El tiempo es 6 meses, ¿no? O 6 entre 12. El K, el strike, te da de dato que es 48. Y el N, las etapas, son 2, ¿no? Dicen 2 siguientes semestres o 2 etapas, ¿no? Número 2. Entonces, con esto puedo armar mi árbol, ¿no? Voy a necesitar acá lo siguiente, antes de armar mi árbol. Entonces, el R sombrero, que es esta de acá, voy a hacer la fórmula, ¿no? Exponencial de R es el RF, el Q, no hay un Q de dato, por T entre N, ¿no? Pero voy a cerrar paréntesis. A ver, R exponencial 6% menos el Q por T entre N. Acá hay que tener cuidado con los paréntesis, nada más. Ya, ahí está, ahí sí me salió. El U ya me dan de dato, dice que se espera que suba un 7%, o sea, 7% se expresa así, 1.07, ¿no? Ese me dan de dato. Y dice que baja 7%, entonces 7% lo voy a expresar con 0.93, ¿no? Así se interpreta eso. La P, esta es la fórmula de la P, va a ser el R sombrero menos el down entre el U menos el down. Y este es 1 menos P, ¿no? La diferencia. Ahí está. Pues ya tengo todo para mi árbol. Cuando arme el árbol, voy a empezar desde el precio spot, ¿no? De acá. Esto lo voy extendiendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces voy a tener 2 etapas. En la primera etapa voy a hacer esto. Esto por sería esto por el up y eso elevado al tiempo, ¿no? En este caso, para el down simplemente es esto por el down al tiempo. En la segunda etapa, esto se extiende, esto por esto, ¿no?
Y esto se va a extender por el down. Cuando haga la parte del medio, normalmente lo copien acá, pero la forma correcta es esto por esto, creo. 49, no. Era esto por el D porque era 93, porque dice que es, o sea, tú empiezas de 100%, ¿no? 100% menos 7% es 0.93, por eso es 0.93. Partes de 100. Ujú. Ahora, cuando estoy armando el árbol, normalmente 50-35. A ver, ¿cómo sale esto de acá? El medio sería esto por el... Normalmente hacen esto, ¿no? Pero no, ahí te pone mal, una vez lo puso mal así. No sé por qué sale 50-35, ya me olvidé. 50-35. A ver, un momento. Tengo que recordar unas fórmulas. Ok, acá es para armar el árbol, ¿no? Acá, esa es la segunda etapa, hasta acá, ¿no? ¿Ves? Acá se pone ese cero. Ese cero, UD, esto es de 4 etapas. Normalmente no es ese, a veces no es ese sub cero, es S por U y D, creo. O sea, debería dar igual, pero por esto de acá. Sí, no me da lo que quiero, pero tengo que recordar la fórmula del medio, está en el libro, supuestamente. A ver. 2016, 2. Etapas, etapas. Bueno, es 2 etapas, 50-35. Sí, es por up y down, supuestamente. Ok, está bien. El del medio es S sub 0 por U por D. Entonces, cuando valorizo, como es una put europeo, voy a tener que acá empezar del valor intrínseco. Como es una put, es máximo, ¿no? Pongo máximo entre 0 o K menos ST, ST es este de arriba. Pues ahí me das, o es ST menos, es una put. Ah, acá es una put, sí. K menos ST. Claro, cuando es una put es K menos ST, ¿no? Entonces, obviamente acá hay un valor. Cuando hago, acá voy a empezar a descontar, ¿no? Este de acá es el R sombrero, este es el P y este es el Q.
Entonces, el valor de PUE europeo, que es la primera parte de la respuesta, es 0,71. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Ahora voy a ver el tema del PUT americano. Vamos a ver si se puede ejecutar los nodos. Cuando hagan la parte del PUT americano voy a hacer esto. Entonces, cuando es mantener, lo que voy a poner acá es simplemente voy a jalar los amarillos, los descontados, como quiera llamarlo. Y acá voy a poner ejecutar. Voy a hacer una función, ¿no? Máximo entre K, bueno, en este caso es K menos ST, claro. Acá pongo máximo entre K menos ST o 0. Voy a fijar K. Acá simplemente voy a jalar los blancos, de acá los que son valores proyectados, ¿no? Voy a poner cada celda tiene una rama, ¿no? Es una referencia, ¿no? Por ejemplo, FD es down, ¿no? Eso significa. FA es el de arriba, ¿no? Cada uno tiene una referencia. Entonces, en acción voy a hacer una función, ¿no? Que si esto es mayor a esto, lo pongo mantener, si no, ejecutar, ¿no? Entonces voy a jalar. En todos los casos, si se fijan, se pone, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Mantener. Entonces, la respuesta sería, en este caso no conviene ejecutarla hasta vencimiento, ¿no? Hasta que venzca, ¿no? O sea, no los ejecutarte de vencimiento porque no te conviene en ninguno de ellos. Entonces, no hay, digamos que no, esto no va a tener un valor americano, solamente va a tener un valor europeo, ¿no? Porque en ninguno de los nodos se va a ejecutar. Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer otra pregunta de 3 puntos. Esta va a ser la de una estrategia. Vamos a hacer. Te dice, ¿no? Las opciones de venta sobre una acción con precios de ejercicio 60 y 65 cuestan 5 y 10 respectivamente. ¿Cómo pueden usarse las opciones para crear un bear spread? Calcule la tabla de beneficios, ¿no? Muestra una tabla de utilidades y beneficios. No te dice que lo grafiques, pero igual lo podemos graficar. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, tiene que preguntarse qué es un bear spread, ¿no? Entonces, un bear spread consiste de estas operaciones, ¿no? Estas son las operaciones de un bear spread. Recuerden que existen 4 tipos de operaciones básicas y de esas 4 se combinan para hacer las estrategias. Entonces, las 4 básicas, ¿no? Que es el long call, el short call, el long put y el short put, con estas combino y hago una estrategia, alguna figura, ¿no? En este caso, el bear spread consiste en comprar una put y vender una put. Esa es la operación de un bear spread. Entonces, de dato, yo tengo que la prima de uno de ellos cuesta 10 y la otra prima cuesta 2, ¿no? Obviamente, la que cuesta más
es la K2, ¿no? La que cuesta 65. O sea, el strike de 65 va con la prima 10, ¿no? O sea, por qué sé que esta va con la 10 y no con la 5? Porque la que está más, la que más cara es, cuando vean teoría de opciones, la prima más cara es la que es in the money, ¿no? O sea, si fuese out the money es la más barata, ¿no? Si fuese out in the money es la más cara. Entonces voy a poner el K2, que es 65, con su prima 10. Y el K1 va a ser con su prima 5, ¿no? Entonces, cuando yo armo la estrategia del BERT, voy a hacer esto, voy a hacer una simulación. Voy a poner el precio, ¿no? Acá voy a tabular varios precios. Acá voy a poner el K2. Y con esto voy a poner la ganancia o pérdida, profit loss, del long put, ¿no? También voy a tener K1, voy a tener el profit loss del short put. Y voy a tener un neto, ¿no? Una ganancia neta o pérdida neta. Digamos que voy a tabular de 0 al 100, ¿no? En 5, ¿no? Esto es simplemente para armar la estrategia, ¿no? O sea, el precio va a tomar todo este rango de valores, ¿no? Entonces, yo para dibujar la estrategia, ¿no? Que es el bear spread, o sea, acá va a ser neto, o sea, acá me va a salir el bear spread, ¿no? Yo para armar el bear spread voy a irme en esta operación acá. Primero el long put, ¿no? K2 de dato es 65, ¿no? Voy a copiarlo. Y K1 de dato es 60. Ese es dato. Acá primero yo voy a hacer el gráfico sin primas. Acá no, para no complicarme, voy a hacerlo sin primas. Entonces, cuando no consideren las primas, quiere decir que esto vale en 0, ¿no? Por ahora. Si las primas valen 0, es más fácil sacarle el gráfico. Entonces, yo voy a guiarme de este cuadrito de acá. Entonces voy a poner, ¿no? El long put, ¿no? El long put, ¿cómo es la valorización intrínseca del long put, ¿no? Voy a seguir esto, ¿no? Entonces el long put, ¿no? Es máximo entre 0 o K menos ST. Entonces, este es el K, ¿no? Menos ST. Y lo corro, ¿no? Lo corro hacia abajo. Ahora voy a hacer del short put, ¿no? Del short put, tal cual dice acá, mínimo entre 0 o ST menos el K, ¿no? Igual lo corro, ¿no? Entonces, el bear spread va a ser la ganancia neta de estas dos operaciones que estoy haciendo. Entonces, estas son mis ganancias netas. Si yo voy a graficar esto, van a ver, pueden comparar con los libros o en internet que va a salir, ¿no? El gráfico del bear spread. Pero es un bear spread con puts, ¿no? Entonces voy a poner, a ver, insertar este gráfico de acá, más o menos así, ¿no? Acá, ojo que no están considerando las primas. Si yo quiero considerar las primas, lo que tengo que hacer es acá, ¿no? Al final voy a sumarle, perdón, voy a restar la prima. Acá voy a restar la prima en el K2 menos 10, ¿no? Porque eso es lo que voy a pagar. Como soy en posición larga, yo voy a pagar esa prima. Lo voy a poner menos 10 y lo voy a poner F4. Entonces eso igual lo jalo, ¿no? Acá,
En el short put, en vez de pagar la prima, voy a recibir la prima, ¿no? Entonces lo sumo y lo voy a fijar. Ya me está dando mejor un gráfico, ¿no? Acá, para hacer yo la tabla de ganancias, el profesor a veces, creo que una vez lo atracó con esto, pero también lo voy a hacer como pide Quevedo. Entonces Quevedo te pide de esta forma, ¿no? Primero voy a hacerlo sin primas para que se entienda mejor, para no complicarnos. Entonces, sin primas, voy a tener esto de acá. Acá voy a poner 0, 0, ¿no? Ven como que es el mismo gráfico de Bear-Spread, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que determinar el rango, es como que un rango, ¿no? Cuando el precio se encuentra menor que K1, tengo cierta ganancia de pérdida para ambas operaciones, ¿no? Y un neto. Entonces, hay un patrón de ganancias, ¿no? Entonces, como beneficio, creo que si imprime lo toman como beneficio. Bueno, acá sí tenemos que considerar las primas porque te la dan, ¿no? Las primas se pagan o se reciben, ¿no? Pero no se determina tu ganancia, digamos, tu utilidad neta no se determina con solamente calculando las primas. También se calcula, o sea, se calcula también con el tema de ganancia de capital, ¿no? O pérdida de capital. O la diferencia entre el precio de acción y el strike. Ahí lo vamos a ver bien. Entonces, en este cuadrante, por ejemplo, ¿no? Sin primas, ¿no? Beneficios, o sea, ¿cómo hago? O sea, beneficios es esta tabla de acá. Esta es la tabla de tus beneficios, ¿no? De tal rango voy a recibir esto, ¿no? De precio, si el precio se encuentra entre K1 y K2, voy a recibir un neto. Esa es la tabla de beneficios o utilidades. Pero obviamente se tienen que considerar las primas, ¿no? Acá lo voy a hacer sin primas para que entiendan cómo se razona esto. O sea, lo voy a hacer en 2 pasos para que de verdad capten. Es que es complicado explicar este concepto. O sea, tenemos que considerar, es más fácil, digamos, para mí es más fácil entenderlo desglosándolo en dos partes, ¿no? Primero voy a hacer un cuadro de ganancias sin primas y luego cuando hago el cuadro sin primas va a ser más simple explicarles con primas. Entonces, cuando yo hago el cuadro sin primas, voy a fijarme en este cuadrante primero. En el long put, ¿no? ¿Cuánto vale el long put? El K2, ¿no? Todo